Mi nombre es Humberto Jiménez. Tengo 75 años y hace 3 días mi propia nieta me dijo las palabras más crueles que puede escuchar un abuelo. Abuelo, me da vergüenza presentarte a mis amigos. Eres muy simple. No encajas con la gente de mi nivel. Estas palabras vinieron de la misma niña que crié desde los 8 años cuando sus padres murieron en un accidente, a quien le di todo mi amor, mis cuidados y cada centavo de mi pensión de maestro rural durante 15 años. Pero lo que mi nieta Alejandra no sabe es que durante todos estos años de aparente sencillez, yo guardé el secreto más grande de mi vida. Soy el heredero de una fortuna familiar de $30 millones que mantuve oculta para enseñarle valores de humildad. Ahora que me dice que le da vergüenza, ha perdido para siempre la oportunidad de conocer la verdad sobre su simple abuelo. Quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que vas a escuchar te va a enseñar algo muy importante sobre la humildad, la gratitud y las consecuencias de juzgar a las personas por las apariencias. También dale me gusta y contame desde qué rincón del mundo me estás escuchando, porque quiero saber si estas historias de abuelos heridos por la ingratitud llegan a todas partes donde hay familias que han olvidado el valor del respeto. Para que comprendas cómo llegamos a este punto tan doloroso, debo llevarte 20 años atrás, cuando mi vida cambió de la manera más trágica posible. Yo tenía 55 años. Estaba recién jubilado después de 35 años como maestro rural en escuelas de pueblos pequeños, y disfrutaba de mis primeros años de tranquilidad junto a mi esposa Remedios en nuestra casita modesta en las afueras de la ciudad. Mi hijo Gabriel tenía 32 años y había formado una familia hermosa con su esposa Lucía. Tenían una hija de 8 años llamada Alejandra, una niña preciosa, inteligente y llena de vida que era la alegría de nuestros ojos. Gabriel trabajaba como ingeniero en una empresa constructora, Lucía era contadora en una oficina gubernamental y vivían una vida cómoda de clase media en la ciudad. Un domingo de octubre, mientras Remedios y yo preparábamos el almuerzo esperando la visita semanal de Gabriel y su familia, recibimos la llamada telefónica que destrozó nuestro mundo. Gabriel y Lucía habían muerto en un accidente automovilístico en la carretera. Un camión que se quedó sin frenos los embistió de frente. Murieron instantáneamente. Alejandra había sobrevivido milagrosamente. Estaba en el hospital con fracturas múltiples, traumatismo craneal leve pero viva. Cuando llegamos corriendo al hospital, la encontramos pequeñita y asustada en esa cama blanca, preguntando por sus papás con los ojos llenos de lágrimas. ¿Dónde están mamá y papá, abuelo?, me preguntaba con esa vocecita quebrada. No sabía cómo explicarle a una niña de 8 años que se había quedado huérfana de un momento al otro. «Están en el cielo, mi amor», le dije tomándole la manita. «Pero el abuelo y la abuela vamos a cuidarte para siempre». Los médicos nos dijeron que Alejandra necesitaría meses de recuperación física y años de terapia psicológica para superar el trauma. Remedios y yo no dudamos ni un segundo. Nos haríamos cargo de nuestra nieta como si fuera nuestra propia hija. Fue entonces cuando tomé la primera decisión importante que cambiaría nuestras vidas. Decidí mantener en secreto la herencia familiar que había recibido años atrás. Mi padre había sido un exitoso comerciante de ganado que invirtió sabiamente en tierras y propiedades durante toda su vida. Cuando murió me dejó una fortuna considerable que yo había mantenido en inversiones conservadoras, viviendo únicamente de mi pensión de maestro. ¿Por qué no usé ese dinero para vivir mejor? Porque quería que Alejandra creciera con valores sólidos, que aprendiera el valor del trabajo, que no se acostumbrara a los lujos, que desarrollara empatía por la gente trabajadora. Quería que fuera una niña humilde, agradecida, que valorara las cosas simples de la vida. Los primeros años después del accidente fueron extremadamente difíciles. Alejandra tenía pesadillas constantes, ataques de pánico, episodios donde gritaba pidiendo a sus padres. Remedios y yo nos turnábamos para cuidarla las 24 horas del día, llevándola a terapia psicológica 3 veces por semana, dándole todo el amor y la contención que necesitaba. Con mi pensión de maestro rural, que no era mucha,
Teníamos que hacer milagros para cubrir todos los gastos, las terapias privadas, los medicamentos, la ropa que necesitaba mientras crecía, los útiles escolares, pero nunca le hicimos sentir que el dinero era un problema. Queríamos que se sintiera segura, amada, protegida. Abuelo, me decía Alejandra cuando tenía 10 años y empezaba a entender mejor nuestra situación económica, ¿por qué vivimos en una casa tan pequeña? Porque esta casita tiene todo lo que necesitamos para ser felices, mi amor. Un techo, paredes que nos protegen, una cocina donde la abuela hace comida rica y mucho amor. Durante esos primeros años, Alejandra era una niña dulce, agradecida, que valoraba cada pequeño gesto que hacíamos por ella. Cuando Remedios le compraba un vestido nuevo, se emocionaba como si fuera el regalo más costoso del mundo. Cuando yo la llevaba a caminar por el parque, me decía que era el abuelo más genial del universo. Abuelito, me decía cuando tenía 11 años, cuando sea grande voy a trabajar mucho para comprarte una casa más grande y un auto nuevo. No necesito una casa más grande ni un auto nuevo, mi cielo. Con que vos seas feliz y seas una buena persona, ya tengo todo lo que quiero. Alejandra era excelente estudiante. En la escuela pública del barrio siempre tenía las mejores calificaciones, participaba en todos los concursos académicos, era querida por sus maestros y compañeros. Era una niña brillante, curiosa, que leía todos los libros que podía conseguir en la biblioteca del pueblo. Cuando Alejandra cumplió 13 años, Remedios murió súbitamente de un infarto. Fue devastador para las dos. En menos de 5 años, Alejandra había perdido a sus padres y a su abuela. Yo me quedé solo para criarla durante la etapa más complicada, la adolescencia. Abuelo, me dijo Alejandra la noche del funeral de Remedios, ¿vos también te vas a morir y me vas a dejar sola? No, mi amor, el abuelo va a vivir muchos años más para cuidarte, para verte crecer, para verte convertir en la mujer maravillosa que vas a ser. Durante los años de la secundaria, Alejandra siguió siendo una estudiante ejemplar, pero empezó a notar más las diferencias económicas entre nuestra familia y las de sus compañeros. Algunos de sus amigos vivían en casas grandes, tenían autos del año, viajaban durante las vacaciones, tenían ropa de marca. Abuelo, me dijo cuando tenía 15 años, ¿por qué somos pobres? No somos pobres, mi amor. Tenemos comida, techo, ropa, educación, salud. Somos gente trabajadora que vive dignamente con lo que tiene. Pero Mariana tiene un celular de último modelo y Sebastián se va de vacaciones a la playa todos los veranos. Cada familia tiene sus circunstancias, Alejandra. Nosotros tenemos lo que necesitamos. Y lo más importante, tenemos amor, tenemos valores, tenemos educación. Esas son las verdaderas riquezas. Durante esos años, yo seguía invirtiendo discretamente la herencia familiar. Las tierras que había heredado de mi padre se habían revalorizado enormemente. Las propiedades generaban rentas excelentes. Las inversiones crecían año tras año. Sin que Alejandra lo supiera, nuestra fortuna familiar había crecido hasta alcanzar los 30 millones de dólares. Pero seguíamos viviendo con mi pensión de maestro, en la misma casita modesta, con la misma simplicidad de siempre. Yo cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, cuidaba el pequeño jardín. Alejandra me ayudaba con las tareas domésticas, estudiaba en la mesa de la cocina, dormía en el mismo cuarto que había sido de su papá cuando era niño. Cuando Alejandra cumplió 17 años, algo empezó a cambiar en su personalidad. Las comparaciones con sus compañeros se volvieron más frecuentes, más dolorosas. Empezó a sentirse avergonzada de nuestro estilo de vida, de nuestra casa pequeña, de mi trabajo como maestro jubilado. «Abuelo», me dijo un día cuando volvía del colegio, «¿no podés conseguir un trabajo mejor? ¿Algo que pague más dinero? Mi amor, estoy jubilado. Ya trabajé 35 años como maestro. Ahora mi trabajo es cuidarte a vos. Pero los abuelos de mis amigos tienen negocios, son profesionales, viven mejor. Vos no estás conforme con cómo vivimos». «No es eso, abuelo, pero a veces me gustaría tener las cosas que tienen mis amigos». «¿Qué cosas?» «Ropa linda, tecnología, la posibilidad de salir a lugares caros, viajes». Esas conversaciones me dolían profundamente, pero las entendía.
Alejandra era una adolescente que estaba descubriendo el mundo, que quería encajar con sus pares, que tenía curiosidad por experiencias que nosotros no podíamos ofrecerle, o que yo había decidido no ofrecerle porque quería que aprendiera valores más importantes que el consumismo. Durante el último año de secundaria, Alejandra empezó a traer amigos a casa muy de vez en cuando. Cuando venían, yo notaba cómo me presentaba. «Este es mi abuelo», decía con una sonrisa forzada, pero después los llevaba rápidamente a su cuarto para que no tuvieran que interactuar mucho conmigo. Sus amigos eran educados conmigo, pero era evidente que me veían como el abuelo pobre de Alejandra. El viejo maestro rural que vivía en una casita modesta, que cocinaba comida sencilla, que usaba ropa vieja pero limpia. No era mala educación de su parte, simplemente no tenían mucho en común conmigo. Cuando Alejandra se graduó de la secundaria con honores, yo estaba orgullosísimo. Había sido la mejor alumna de su promoción, había ganado una beca de mérito académico para estudiar en la universidad pública. «Mi amor», le dije durante la graduación, «tu papá y tu mamá estarían tan orgullosos de vos». «Gracias, abuelo, por todo lo que hiciste por mí», me dijo esa noche. «Sin vos no habría llegado hasta acá». Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Sentí que todos los sacrificios, todas las noches en vela cuando estaba enferma, todos los esfuerzos económicos habían valido la pena. Alejandra empezó a estudiar administración de empresas en la universidad pública. Era una carrera que le gustaba y donde destacaba por su inteligencia y dedicación, pero también era donde conoció a un grupo de estudiantes que venían de familias muy acomodadas. «Abuelo», me contaba cuando volvía de la universidad, «mis compañeros son muy diferentes a la gente que conocía en el colegio. Tienen autos propios, departamentos alquilados por sus padres, ropa de diseñador, viajan al extranjero durante las vacaciones. ¿Y eso te hace sentir mal?» «A veces sí. No porque no esté agradecida con vos, sino porque me doy cuenta de que hay un mundo que no conozco, oportunidades que no tengo. Las oportunidades se crean con trabajo y estudio, mi amor. Vos tenés una beca por mérito propio. Eso vale más que cualquier privilegio familiar». Durante los primeros años de universidad, Alejandra mantuvo su humildad y su gratitud hacia mí, pero gradualmente empezó a cambiar. Los nuevos amigos, el ambiente universitario, la exposición a estilos de vida muy diferentes al nuestro, fueron transformando su perspectiva sobre nuestra vida familiar. «Abuelo», me dijo cuando estaba en segundo año, «¿nunca pensaste en mudarnos a un barrio mejor? Esta zona se está deteriorando. Esta casa tiene todos nuestros recuerdos, Alejandra. Acá creciste, acá fuiste feliz». «Sí, pero ahora que soy más grande, me doy cuenta de que podríamos aspirar a algo mejor». Aspirar a algo mejor. Mi nieta había empezado a ver nuestra vida como algo inferior, como algo de lo que había que escapar. Durante el tercer año de universidad, Alejandra empezó a salir con Joaquín, un muchacho de familia muy adinerada, cuyos padres eran dueños de una cadena de hoteles. Era un joven educado, bien parecido, que venía de un mundo completamente diferente al nuestro. «Abuelo», me dijo cuando me lo presentó, «Joaquín quiere conocerte. Le conté mucho sobre vos». Joaquín fue muy cortés conmigo durante esa primera visita, pero era evidente que no sabía cómo relacionarse con un maestro rural jubilado que vivía en una casa modesta. «¿Y a qué se dedicaba usted antes de jubilarse, don Humberto?», me preguntó durante la cena. «Era maestro rural, enseñaba en escuelas de pueblos pequeños». «Ah, qué noble profesión», dijo con esa cortesía educada que usan las personas cuando no saben qué más decir. Después de esa visita, Alejandra me dijo algo que me preocupó. «Abuelo, cuando Joaquín venga la próxima vez, ¿podríamos ordenar comida de un restaurante en lugar de que cocines vos? Es que él está acostumbrado a cosas más sofisticadas». «Cosas más sofisticadas». Mi comida casera hecha con amor durante años, de repente no era lo suficientemente buena para las visitas de mi nieta. Durante los meses siguientes, las visitas de Joaquín se volvieron más frecuentes, pero también más incómodas para mí. Alejandra empezó a comportarse diferente cuando él estaba presente. Hablaba de manera más refinada, evitaba mencionar detalles sobre nuestra vida cotidiana, me presentaba de manera vaga como mi abuelo que me crió. «Abuelo», me dijo un día,
Cuando vengan los padres de Joaquín a conocerte, podríamos arreglar un poco la casa, comprar algunos muebles nuevos, pintar las paredes, hacer que se vea más presentable. La casa no está presentable como está. Está limpia y ordenada, pero es muy simple. Los padres de Joaquín están acostumbrados a otro nivel, como si nuestro nivel fuera inferior, inadecuado. Durante el último año de universidad, la transformación de Alejandra se aceleró. Había conseguido una pasantía en una empresa multinacional donde trabajaba con gente de clase alta. Empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, a tener gustos más caros y aspiraciones más elevadas. Abuelo, me dijo cuando estaba por graduarse, cuando termine la carrera, Joaquín y yo queremos irnos a vivir juntos. Sus padres nos van a ayudar con un departamento en el mejor barrio de la ciudad. Me alegro de que tengas planes, mi amor, pero esta siempre va a ser tu casa. Sí, pero entendé que necesito hacer mi propia vida. No puedo quedarme acá para siempre. Por supuesto que tenés que hacer tu propia vida. Solo espero que no te olvides de tu abuelo. Cuando Alejandra se graduó de la universidad, organicé una pequeña celebración en casa. Invité a algunos vecinos, a mi hermana, a los pocos familiares que nos quedaban. Fue una fiesta sencilla, pero llena de cariño, donde todos celebrábamos el logro de mi nieta. Joaquín vino con sus padres, que fueron educados pero claramente incómodos en nuestro ambiente. Durante toda la fiesta pude ver cómo evaluaban nuestra casa, nuestra comida, nuestra gente. No eran mal educados, pero era evidente que consideraban que estaban en un ambiente muy por debajo de su nivel social. Don Humberto, me dijo el padre de Joaquín, debe estar muy orgulloso de Alejandra. Es una joven muy inteligente. Sí, es el orgullo de mi vida. La crié desde que tenía 8 años. ¿Y qué planes tiene ella ahora? Va a trabajar en la empresa donde hizo la pasantía. Excelente. Joaquín también va a empezar a trabajar en nuestros hoteles. Van a hacer una buena pareja profesional. Hablaba de los planes de mi nieta como si yo fuera un espectador, no una parte importante de su futuro. Después de graduarse, Alejandra empezó a trabajar en la multinacional con un sueldo excelente. Se mudó al departamento que los padres de Joaquín le habían conseguido en el barrio más exclusivo de la ciudad. Sus visitas a casa se espaciaron mucho. Abuelo, me decía cuando la llamaba, estoy súper ocupada con el trabajo nuevo. Es muy demandante, pero me encanta. ¿Cuándo vas a venir a visitarme? Pronto, abuelo. Esta semana no puedo, pero la próxima sin falta. La próxima semana se convertía en la siguiente, y esa en la otra. Las visitas se redujeron a una vez por mes, después una vez cada 2 meses. Cuando venía se quedaba 1 hora, me contaba brevemente sobre su trabajo, y después se iba porque tenía compromisos sociales. Durante esos meses yo seguía viviendo solo en la casita, manteniendo la misma rutina sencilla de siempre. Cocinaba para uno, veía televisión solo, cuidaba el jardín, leía libros. La casa se sentía muy vacía sin Alejandra, pero entendía que era natural que una joven de 23 años quisiera independizarse. Hace 6 meses, Alejandra me llamó con una noticia que me llenó de alegría. Abuelo, Joaquín me pidió matrimonio. Nos vamos a casar el año que viene. ¡Qué hermosa noticia, mi amor! ¿Cuándo puedo felicitar a Joaquín? Vamos a ir a visitarte el fin de semana para contarte todos los detalles. Esa visita fue diferente a todas las anteriores. Alejandra y Joaquín vinieron con planes muy específicos para la boda. Iba a ser una ceremonia grande, elegante, en el salón más exclusivo de la ciudad, con 200 invitados de las mejores familias de la región. Abuelo, me dijo Alejandra durante esa visita, queremos que seas parte de la boda, obviamente, pero necesitamos hablar sobre algunos detalles. ¿Qué detalles? Bueno, van a venir muchas personas importantes, gente de negocios, familias de mucho dinero. Queremos que todo sea perfecto. ¿Y qué necesitas de mí? Necesitamos que entiendas que es un evento muy formal, muy elegante. Van a haber protocolos, maneras específicas de comportarse. Alejandra, yo sé comportarme en eventos formales. Fui maestro durante 35 años. Sí, pero esto es diferente. Es alta sociedad. La gente va a estar evaluando todo. La ropa, la manera de hablar, las conversaciones. ¿Estás preocupada porque yo voy a hacer algo inapropiado? Se quedó callada durante un rato largo.
Después me dijo algo que me heló la sangre. Abuelo, no es que vayas a hacer algo inapropiado, es que eres muy simple. Tu ropa, tu manera de hablar, tus historias sobre la escuela rural, no encajas con el nivel de la gente que va a estar en la boda. No encajaba con el nivel de la gente. Mi propia nieta, la niña que había criado durante 15 años, me estaba diciendo que yo no estaba a la altura de sus nuevos círculos sociales. ¿Qué estás sugiriendo, Alejandra? Estoy sugiriendo que tal vez sería mejor que no vengas a la ceremonia principal. Podríamos hacer una celebración pequeña después, solo familia cercana, donde vos te sientas más cómodo. Una celebración pequeña después. La boda de mi nieta, la niña que había criado como una hija, y yo no estaba invitado a la ceremonia principal porque no encajaba con su nuevo nivel social. Esa conversación continuó durante 2 horas más. Joaquín se mantuvo callado la mayor parte del tiempo, claramente incómodo pero sin contradecir a Alejandra. Ella tenía un argumento para cada una de mis objeciones, una justificación para cada una de sus decisiones. No es que no te queramos ahí, abuelo. Es que queremos que vos también te sientas cómodo. En una boda tan grande, tan formal, capaz que te sentís fuera de lugar. Y no sería mi decisión si me siento cómodo o no. Sí, pero también tenemos que pensar en los invitados, en la familia de Joaquín, en las impresiones que se van a llevar. Las impresiones que se iban a llevar sobre su abuelo maestro rural. Me fui a dormir esa noche con el corazón destrozado. No podía creer que la niña que había criado con tanto amor, a quien le había dado todo lo que tenía, se hubiera convertido en una mujer que se avergonzaba de mí. Durante las semanas siguientes, traté de convencerme de que tal vez Alejandra tenía razón, que tal vez yo no encajaría en una boda tan elegante, que tal vez sería mejor para todos que no asistiera. Pero cada vez que pensaba en eso, se me partía el corazón. Hace 3 días Alejandra vino a casa para seguir discutiendo los detalles de la boda. Traía catálogos de trajes, muestras de comida, fotografías del salón. Todo era hermoso, elegante, caro. Era la boda que cualquier niña sueña tener. ¿Ya decidiste sobre lo que hablamos?, me preguntó. ¿Sobre qué? ¿Sobre si vas a venir a la ceremonia principal o preferís la celebración familiar pequeña? Alejandra, quiero estar en tu boda. Quiero caminar contigo hacia el altar. Quiero darte mi bendición. Quiero celebrar el día más importante de tu vida. Abuelo, entendé que no es tan simple. ¿Por qué no es simple? Soy tu abuelo. Te crié desde que tenías 8 años. Soy la única familia que tenés. Sí, pero... Se quedó callada, claramente luchando con las palabras. ¿Pero qué, Alejandra? Finalmente me dijo las palabras que me destrozaron para siempre. Pero, abuelo, me da vergüenza presentarte a mis amigos. Eres muy simple, muy básico. No encajas con la gente de mi nivel. Joaquín y su familia son personas sofisticadas, educadas, exitosas. Vos eres diferente. Me da vergüenza presentarte. Mi propia nieta, la niña que había salvado de la orfandad, que había criado con todo mi amor, que había educado con mis valores, se avergonzaba de mí. ¿Te da vergüenza que sea maestro rural? No es eso, abuelo. ¿Te da vergüenza que vivamos en una casa modesta? No es solo eso. Entonces, ¿qué es? Es todo, abuelo. Tu ropa sencilla, tu manera de hablar, tus historias sobre alumnos de pueblos pequeños, tu vida simple. Mis amigos no van a entender. Van a pensar que vengo de una familia inferior. Inferior. Después de 15 años de crianza, de amor incondicional, de sacrificios diarios, mi nieta consideraba que yo era inferior. Me fui a mi cuarto esa noche y lloré como no había llorado desde la muerte de Remedios. No solo por el dolor de sus palabras, sino por la decepción de ver en qué se había convertido la niña que había criado con tanto amor. Al día siguiente, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a mi abogado y le pedí que viniera a casa urgentemente. Doctor Mendoza, le dije, necesito contarle algo que nunca le he dicho a nadie, ni siquiera a mi nieta. Le expliqué toda la verdad sobre mi situación económica real, los 30 millones de dólares en tierras, propiedades e inversiones que había heredado de mi padre y que había mantenido en secreto durante todos estos años. Le expliqué cómo había decidido vivir únicamente de mi pensión de maestro para criar a Alejandra con valores de humildad y trabajo.
Don Humberto, me dijo el abogado después de escuchar toda la historia, ¿por qué me cuenta esto ahora? Porque quiero cambiar mi testamento, completamente. Le expliqué que Alejandra, que iba a heredar toda mi fortuna, ahora iba a heredar únicamente la casita donde vivíamos y $50,000. Los otros 30 millones iban a ir a una fundación que construiría escuelas rurales en pueblos pequeños, escuelas que llevarían el nombre de Remedios y Gabriel. ¿Estás seguro de esta decisión? Nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Si mi nieta se avergüenza del maestro rural que soy, entonces no merece los frutos del trabajo de generaciones de maestros rurales de nuestra familia. También tomé otra decisión. Era hora de que Alejandra conociera la verdad sobre quién había sido realmente su simple abuelo. No para recuperar su amor, porque eso ya estaba perdido, sino para que entendiera la magnitud de lo que había perdido por su vergüenza. Contraté los servicios de un investigador genealógico para que documentara completamente la historia de nuestra familia, cómo mi padre había construido su fortuna, cómo la había invertido sabiamente, cómo yo había elegido vivir de manera sencilla para enseñarle valores a mi nieta. También contraté un tasador profesional para que evaluara todas mis propiedades y tierras. Quería que Alejandra supiera exactamente cuánto dinero había perdido por considerar que su abuelo era inferior. Hace 2 días le mandé a Alejandra una carta certificada. En esa carta le conté toda la verdad, sobre los $30 millones que tenía, sobre las tierras que había heredado, sobre las inversiones que había mantenido en secreto durante 20 años. Le expliqué cómo había elegido vivir de mi pensión para enseñarle humildad, gratitud, valores de trabajo. Le conté sobre el testamento original, donde ella heredaba toda la fortuna familiar. Y le conté sobre el testamento nuevo, donde heredaba solo la casita y $50,000, porque se había avergonzado del abuelo que la había criado. Esta mañana, Alejandra apareció en mi casa llorando histéricamente. Abuelo, ¿es verdad lo que dice la carta? ¿Realmente tenés tanto dinero? Sí, mi amor, es verdad. Tu abuelo simple es millonario. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería que crecieras con valores, que aprendieras a valorar el trabajo, que no te acostumbraras a los lujos. Quería que fueras una persona humilde y agradecida. ¿Y ahora ya no voy a heredar ese dinero? No, Alejandra. Decidiste que te daba vergüenza presentarme porque soy muy simple. Ahora vas a tener que vivir sin la herencia de tu abuelo simple. Pero, abuelo, yo no sabía. Si hubieras sabido que tenías tanto dinero, ¿qué? ¿No te habrías avergonzado de mí? El dinero no cambia quién soy, Alejandra. Sigo siendo el mismo maestro rural que te crió con amor. Alejandra lloró durante 2 horas pidiendo perdón, prometiendo que podíamos arreglar todo, diciendo que había cometido un error terrible, pero el daño ya estaba hecho. Sus palabras habían revelado quién era realmente. Una mujer que juzgaba a las personas por su apariencia, por su nivel social, por su riqueza aparente. Abuelo, por favor, cambia el testamento otra vez. Prometo que nunca más me voy a avergonzar de vos. No te avergonzaste de mí por amor, Alejandra. Te avergonzaste porque creías que era pobre. Ahora que sabes que soy rico, querés cambiar tu actitud. No es por el dinero, abuelo, es porque me di cuenta de lo mal que me porté. Si realmente te hubieras dado cuenta de lo mal que te portaste, no habrías necesitado saber sobre mi dinero para pedirme perdón. La conversación siguió durante horas. Joaquín también vino, también pidió disculpas, también prometió que podíamos arreglar todo. Pero yo sabía que sus disculpas venían después de saber sobre mi fortuna, no antes. Anoche, solo en mi casita, reflexioné sobre los últimos 20 años de mi vida. Recordé a la niñita de 8 años que llegó destrozada después del accidente, que lloraba pidiendo a sus papás, que se aferró a mí como su única salvación. Recordé las noches en vela cuando tenía pesadillas, las tardes ayudándola con las tareas, las celebraciones de cumpleaños sencillas, pero llenas de amor. Recordé cuando me decía que yo era el mejor abuelo del mundo, cuando me abrazaba fuerte y me prometía que nunca me iba a abandonar. Recordé su graduación de secundaria, cuando me agradeció por todo lo que había hecho por ella. Recordé el orgullo que sentí cuando entró a la universidad con beca de mérito académico.
¿En qué momento esa niña agradecida se convirtió en una mujer que se avergonzaba de mí? ¿En qué momento los valores que traté de enseñarle fueron reemplazados por prejuicios de clase social? ¿En qué momento dejé de ser su héroe para convertirme en su vergüenza? La respuesta es dolorosa pero clara. Cuando empezó a moverse en círculos donde el valor de las personas se mide por su dinero, por su posición social, por sus apariencias. Cuando empezó a juzgar a la gente por lo que tienen en lugar de por lo que son. Durante todos estos años, yo pude haberle dado lujos, viajes, ropa cara, todos los caprichos que quisiera. Pude haber vivido en una mansión, haber tenido empleados, haber mandado a Alejandra a los colegios más exclusivos. Pero elegí no hacerlo porque quería enseñarle que la verdadera riqueza está en los valores, en el amor, en la gratitud. ¿Me equivoqué? Tal vez. Tal vez si le hubiera mostrado nuestra verdadera situación económica desde el principio, habría crecido con más confianza, sin complejos de inferioridad. Tal vez habría aprendido a valorar tanto la riqueza material como los valores espirituales. Pero también es posible que se hubiera acostumbrado a los lujos, que hubiera desarrollado soberbia en lugar de humildad, que hubiera crecido creyendo que era superior a otra gente por tener dinero. Y yo no quería criar a ese tipo de persona. Esta mañana tomé una decisión que va a cambiar mi vida para los años que me quedan. Decidí mudarme a una de las propiedades que tengo en el campo, una estancia hermosa donde puedo vivir tranquilo, rodeado de naturaleza, lejos de una ciudad donde mi propia nieta se avergüenza de mí. También decidí empezar a usar mi dinero para hacer el bien que siempre quise hacer. Voy a construir escuelas rurales en pueblos donde los niños tienen que caminar kilómetros para estudiar. Voy a financiar becas para jóvenes de familias trabajadoras que quieran estudiar para maestros. Voy a crear bibliotecas en comunidades que nunca han tenido acceso a libros. Mi dinero va a servir para dar oportunidades a gente que realmente las va a valorar, no para mantener el estilo de vida de una nieta que se avergüenza de sus raíces. El proyecto más importante que voy a financiar es una escuela técnica que se va a llamar Instituto Remedios y Gabriel Jiménez, en honor a mi esposa y mi hijo. Va a ser una escuela donde jóvenes de familias humildes puedan aprender oficios útiles: carpintería, electricidad, plomería, mecánica, oficios dignos que les van a permitir ganarse la vida honestamente. ¿Por qué una escuela técnica? Porque quiero demostrar que no todos los trabajos valiosos requieren título universitario. Quiero honrar a la gente trabajadora, a la gente que construye casas, que arregla autos, que mantiene funcionando la infraestructura de la sociedad. La gente que mi nieta considera simple, pero que en realidad es esencial. También voy a crear un programa de ayuda para abuelos que están criando nietos. Sé que hay muchos casos como el mío. Abuelos que se hicieron cargo de niños huérfanos, que sacrificaron sus años dorados para dar amor y estabilidad a una nueva generación. Ellos merecen apoyo, reconocimiento, recursos para hacer mejor su trabajo. Durante las últimas semanas, Alejandra ha venido a visitarme casi todos los días. Llora, me pide perdón, me promete que va a cambiar, me ruega que reconsidere mi decisión sobre el testamento. Pero sus lágrimas llegan demasiado tarde. Abuelo, me dijo ayer, entiendo que estés dolido, pero podemos arreglar esto. Podemos volver a ser la familia que éramos. No, Alejandra, no podemos volver a ser la familia que éramos porque nunca fuimos realmente la familia que yo creía que éramos. ¿Qué quieres decir? Yo creía que éramos una familia unida por amor, respeto y gratitud. Pero ahora me doy cuenta de que para vos era una familia donde el abuelo era una carga de la que había que avergonzarse. No es verdad, abuelo. Yo siempre te amé. Me amabas cuando pensabas que era pobre y no tenías opciones. Pero cuando empezaste a moverte en círculos más altos, empezaste a verme como un obstáculo para tu ascenso social. Las visitas de Alejandra se han vuelto desesperadas. Viene con regalos caros que no necesito. Me trae comida de restaurantes elegantes. Me habla de todos los planes que podríamos hacer juntos si yo le diera una oportunidad de arreglar las cosas. Abuelo, podríamos viajar juntos por el mundo. Podríamos conocer todos los lugares que siempre quisiste ver. ¿Y por qué nunca me propusiste esos viajes
cuando pensabas que era pobre, porque pensé que no te gustaban esas cosas, o porque te daba vergüenza viajar con tu abuelo simple. Se queda callada porque sabe que es la verdad. Joaquín también ha venido a visitarme, tratando de mediar entre Alejandra y yo. Don Humberto, me dice, todos cometemos errores. Alejandra se da cuenta de que se equivocó. ¿No puede darle una segunda oportunidad? Joaquín, vos fuiste testigo de cómo tu futura esposa me dijo que le daba vergüenza presentarme a sus amigos. ¿Vos dijiste algo en mi defensa? Yo no sabía qué decir. Exacto, porque para vos también era obvio que un maestro rural no encajaba en su mundo elegante. He empezado a recibir llamadas de otras personas relacionadas con Alejandra, compañeros de trabajo, amigos de la universidad, incluso algunos familiares lejanos que se enteraron de mi situación económica real. De repente todo el mundo quiere conocer al millonario maestro rural. Don Humberto, me llamó la semana pasada una compañera de trabajo de Alejandra. Me encantaría conocerlo personalmente. Alejandra siempre habla maravillosamente de usted. Alejandra siempre hablaba maravillosamente de mí después de que se supo que tenía dinero. Estas llamadas me confirman que tomé la decisión correcta. La gente que antes no me prestaba atención, que me consideraba irrelevante, ahora quiere cultivar una relación conmigo porque saben que soy rico. Es exactamente el tipo de hipocresía y superficialidad que quería evitar que desarrollara Alejandra. Ayer recibí una llamada que me sorprendió mucho. Era de la directora de la escuela rural donde había trabajado durante los últimos años de mi carrera. Maestro Humberto, me dijo, nos enteramos de sus proyectos filantrópicos. Queremos invitarlo a ser el orador principal en nuestro acto de graduación. ¿Por qué quieren que sea el orador principal? Porque es un ejemplo perfecto de los valores que tratamos de enseñar: humildad, dedicación, amor por la educación. Sus exalumnos siempre hablan de usted con cariño y respeto. Esa llamada me recordó algo muy importante. Hay gente en este mundo que me valora por lo que soy, no por lo que tengo. Mis exalumnos, mis excolegas, la gente de los pueblos donde trabajé, me recuerdan con cariño porque fui un buen maestro, un hombre decente, alguien que hizo una diferencia positiva en sus vidas. No necesito la validación de gente que solo me respeta cuando sabe que tengo dinero. No necesito el amor de una nieta que se avergüenza de mí hasta que descubre que soy millonario. Tengo el respeto y el cariño de gente que me conoce realmente, que valora mi trabajo, mi carácter, mi dedicación. La semana pasada fui al acto de graduación de la escuela rural. Cuando me presentaron como orador, los padres de familia me aplaudieron no porque fuera rico, sino porque había sido maestro de sus hijos mayores, porque sabían que era una persona que había dedicado su vida a la educación. Durante mi discurso, hablé sobre la importancia de los valores, sobre no juzgar a las personas por su apariencia, sobre valorar el trabajo honesto sin importar si es simple o sofisticado. Hablé sobre la gratitud, sobre respetar a quienes nos dieron oportunidades en la vida. Jóvenes, les dije a los graduados, van a salir al mundo y van a conocer gente de todos los niveles sociales. Van a tener la tentación de juzgar a las personas por su ropa, por su casa, por su trabajo. Pero recuerden, el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. Después del acto, una señora mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. Maestro Humberto, me dijo, usted le enseñó a leer a mi hijo hace 15 años. Ahora él es ingeniero, pero nunca se olvidó de usted. Siempre dice que usted cambió su vida. Esas palabras valieron más que todas las disculpas de Alejandra juntas, porque era el reconocimiento genuino de alguien que valoraba mi trabajo, mi dedicación, mi contribución a su vida. No necesitaba saber cuánto dinero tenía para respetarme. En unas semanas me voy a mudar definitivamente a la estancia. Es una propiedad hermosa, con una casa grande pero sencilla, rodeada de campos verdes donde puedo caminar, leer, reflexionar. Voy a vivir tranquilo, sin la presión de mantener relaciones con gente que se avergüenza de mí. Alejandra me ha preguntado si puede visitarme en la estancia. Por supuesto, le dije. Sos bienvenida cuando quieras venir, pero vení porque me amás como soy, no porque querés arreglar las cosas por el dinero que perdiste. ¿Cómo puedo demostrarte que no es por el dinero?
No podés, Alejandra, porque ahora que sabes que tengo dinero, cualquier demostración de amor va a estar manchada por ese conocimiento. Ya no puedo saber si me visitas porque me amás o porque querés recuperar tu herencia. Esa es la tragedia más grande de esta historia, que Alejandra perdió para siempre la posibilidad de demostrar que su amor era incondicional. Porque ahora que sabe sobre mi fortuna, cada gesto de cariño va a estar bajo sospecha, cada visita va a parecer interesada, cada «te amo, abuelo» va a sonar calculado. Durante estos últimos días he estado organizando todos los documentos de mi nueva vida, los contratos para la construcción de las escuelas, los papeles de la fundación que va a administrar mi dinero, los planes arquitectónicos del Instituto Remedios y Gabriel. También he estado escribiendo cartas para los beneficiarios de mis becas. Quiero explicarles personalmente por qué estoy invirtiendo en su educación, qué espero de ellos, cómo pueden usar esas oportunidades para hacer bien en el mundo. Joven, escribí en una de esas cartas, esta beca viene de un maestro rural que cree en el poder de la educación para cambiar vidas. No importa de dónde vengas, qué trabajo tengan tus padres, en qué tipo de casa vivas. Lo que importa es que uses esta oportunidad para ser una mejor persona y para ayudar a otros que vienen detrás de ti. Mi abogado me trajo ayer los documentos finales del Nuevo Testamento. Don Humberto, me dijo, ¿está completamente seguro de estas decisiones? Son muy definitivas. Doctor, estoy en paz con estas decisiones. Mi dinero va a ser más bien en escuelas rurales que en el bolsillo de una nieta que se avergüenza de sus raíces. Y no le duele pensar que Alejandra va a tener que vivir sin esa herencia. Me duele más pensar que crié a una nieta capaz de avergonzarse de quien la crió con amor. La herencia perdida es solo una consecuencia de esa vergüenza. Anoche tuve una conversación larga con Alejandra que probablemente sea una de las últimas conversaciones importantes que tengamos. Vino sola, sin Joaquín, sin regalos, sin promesas grandiosas. Se sentó en el sillón donde solía hacer las tareas cuando era niña. Abuelo, me dijo, sé que ya es muy tarde para arreglar las cosas, pero necesito que sepas algo. Durante todos estos años nunca dejé de amarte. Fue mi inseguridad, mi miedo a no encajar, lo que me hizo comportarme tan mal contigo. ¿Tu inseguridad? Sí, abuelo. Cuando empecé a moverme en círculos de gente con dinero, me sentí inferior. Sentí que tenía que demostrar que pertenecía a ese mundo, que era igual a ellos. Y para eso creí que tenía que esconder mis orígenes humildes. Alejandra, los orígenes humildes no son algo de lo que hay que avergonzarse, son algo de lo que hay que sentirse orgulloso. Lo sé ahora, pero en ese momento no lo sabía. Pensé que si la gente sabía que mi abuelo era maestro rural, que vivíamos en una casa sencilla, iban a pensar que yo no pertenecía a su mundo. ¿Y ahora qué pensás? Ahora pienso que fui una idiota, que cambié el amor incondicional del mejor abuelo del mundo por la aceptación de gente superficial que no vale nada. Sus palabras sonaban sinceras, pero llegaban demasiado tarde. El daño estaba hecho, la confianza estaba rota, la relación estaba irreparablemente dañada. «Abuelo», me preguntó antes de irse, ¿hay alguna manera de que podamos volver a ser abuelo y nieta simplemente? ¿Sin el tema del dinero, sin el testamento, sin nada de eso? Sí, Alejandra. Podemos ser abuelo y nieta, pero nunca vamos a volver a ser la familia que éramos antes. ¿Por qué no? Porque antes yo creía que me amabas incondicionalmente y vos sabías que te amaba incondicionalmente. Ahora yo sé que tu amor tenía condiciones, que no te avergonzara delante de tu gente elegante, y vos sabés que mi amor también desarrolló condiciones, que me respetes como soy. Alejandra se fue esa noche llorando, pero fueron lágrimas diferentes, no lágrimas desesperadas por el dinero perdido, sino lágrimas genuinas por la relación perdida, por el abuelo que había herido, por la niña agradecida que había dejado de ser. A vos que me escuchaste hasta acá, a vos que me acompañaste en esta historia dolorosa de un abuelo traicionado por la vergüenza de su propia nieta, quiero contarte algo muy importante. Si tenés abuelos, si tenés padres, si tenés gente mayor en tu familia que te ama, nunca te avergüences de ellos. No importa qué trabajo tengan, no importa cómo se vistan,
No importa si su casa es simple o elegante, esa gente te ama sin condiciones, te ama por lo que sos, no por lo que aparentás. Ese amor es el más puro, el más genuino, el más valioso que vas a recibir en tu vida. Alejandra perdió $30 millones por avergonzarse de mí. Pero más importante que el dinero, perdió la oportunidad de tener una relación genuina con el hombre que la había criado como una hija, que había sacrificado años de su vida para darle amor y estabilidad. Perdió la posibilidad de conocer mis historias reales, de entender la historia de nuestra familia, de aprender de mi experiencia. Perdió la oportunidad de ser la nieta que yo merecía, agradecida, humilde, orgullosa de sus raíces. ¿Me duele haber tomado estas decisiones? Por supuesto que me duele. Alejandra fue mi mundo durante 15 años. Cada decisión que tomé, cada peso que gasté, cada momento de mi tiempo, estuvo pensado en su bienestar y su futuro. Renunciar a esa ilusión, aceptar que se avergonzaba de mí, es como perder una parte de mi alma. Pero también me siento en paz. Durante 75 años he tratado de ser una buena persona, un buen maestro, un buen abuelo, un buen hombre, que ha ayudado a cientos de niños a aprender a leer. He criado a una nieta huérfana con amor, he vivido de manera honesta y digna. Si eso no es suficiente para evitar que alguien se avergüence de mí, entonces el problema no está en mí. El problema está en una sociedad que mide el valor de las personas por su dinero, por su estatus, por sus apariencias. Mi dinero va a servir para crear oportunidades para gente que sí va a valorarlas. Para niños de pueblos pequeños que van a poder estudiar en escuelas nuevas, para jóvenes de familias trabajadoras que van a poder aprender oficios útiles, para abuelos que están criando nietos y necesitan apoyo, la escuela que va a llevar el nombre de Remedios, y Gabriel va a ser mi verdadero legado. No una nieta millonaria que se avergonzaba de sus raíces, sino cientos de jóvenes educados que van a honrar la memoria de mis seres queridos con su trabajo honesto. Mañana me voy a la estancia. Voy a vivir mis últimos años en paz, rodeado de naturaleza, leyendo los libros que siempre quise leer, escribiendo mis memorias para que la historia de nuestra familia no se pierda. Alejandra puede visitarme cuando quiera, puede llamarme cuando tenga ganas de hablar con su abuelo, puede intentar reconstruir nuestra relación si realmente lo desea, pero lo va a hacer sabiendo que no hay herencia esperándola, que no hay beneficio económico en mantener una relación conmigo. Lo va a hacer por las razones correctas, porque me ama, porque soy su abuelo, porque valora los 15 años que dediqué a criarla. O no lo va a hacer, y esa también va a ser su decisión. Pero ya no voy a vivir con la incertidumbre de si me ama realmente o si solo me tolera por obligación familiar. Ya no voy a preguntarme si se avergüenza de presentarme a sus amigos, si considera que soy demasiado simple para su mundo elegante. Voy a vivir tranquilo, sabiendo que soy un hombre decente, que hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que le tocaron. Un maestro rural que enseñó a leer a cientos de niños, que crió a una nieta huérfana con amor, que usó su dinero para hacer bien en el mundo. Contame desde qué país me estás escuchando, y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo tratás a los mayores de tu familia. Porque al final del día, cuando le decís a tu abuelo que te da vergüenza presentarlo, estás perdiendo mucho más de lo que imaginás. Los abuelos no somos eternos. El tiempo para demostrar amor, para pedir perdón, para valorar las lecciones que podemos enseñar, es limitado. Y cuando perdés a tu abuelo, lo único que te queda son los recuerdos del amor que le diste o la culpa por el amor que le negaste. Alejandra va a tener que vivir el resto de su vida sabiendo que por un momento de vergüenza, por unas palabras crueles, perdió la herencia más grande de su vida y hirió profundamente al hombre que más la amó. Va a saber que el abuelo simple, del que se avergonzaba, era en realidad un hombre extraordinario que eligió la humildad sobre la ostentación. Y yo voy a vivir el resto de mi vida sabiendo que hice lo correcto, que no permití que mi nieta me faltara el respeto, que mantuve mi dignidad aunque eso significara perder la relación más importante de mis últimos años, que usé mi fortuna
para honrar la memoria de mi familia y para ayudar a gente que realmente lo necesita. Porque a veces en la vida hay que elegir entre ser amado y ser respetado. Y cuando tu propia nieta te dice que le da vergüenza presentarte, la única opción digna es elegir el respeto, aunque eso signifique estar solo. Mañana empiezo una nueva vida como Humberto Jiménez, el maestro rural millonario que eligió los valores sobre las apariencias, la dignidad sobre la humillación, el bien común sobre el beneficio personal. Una vida donde nadie se va a avergonzar de mí, porque voy a estar rodeado de gente que me valora por lo que realmente soy.